Muy buenas a todos. En este vídeo vamos a ver otro término, mejor dicho, otro concepto de suma, que sería la suma infinita. Y aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Dentro de una progresión geométrica, si nosotros tenemos nuestro primer término, que por ejemplo fuera el 2, y nuestra razón que fuera también 2, tendríamos una progresión geométrica compuesta por los términos 2, 4, siempre multiplicando por 2, ¿no? 8, 16, 32, etcétera, etcétera, etcétera. Si hablamos de la suma de los infinitos términos, es decir, esto tenemos que llevarlo hasta el infinito y luego sumarlo todo. Si lo tenemos que llevar al infinito y cada vez los números son más grandes, tiene sentido que la suma también será cada vez más grande, es decir, esa suma sería infinita. Así que no tiene sentido hablar de los infinitos términos, la suma de los infinitos términos, cuando la razón me hace que cada número sea más grande, ¿vale? Porque cada vez que nos vamos a un número más grande, la suma se va haciendo más grande. Entonces hablaremos de los infinitos términos de una suma cuando la razón, es decir, el número por el que multiplicamos, en valor absoluto, es decir, tanto si es positivo como si es negativo, sea menor que 1. Para que sea menor que 1, recordamos que el numerador debe ser menor que el denominador. En cualquier caso necesitaríamos una fracción, ¿vale? Una fracción en la que el de arriba sea menor que el de abajo. Entonces, sería el primero de los casos que tenemos aquí, el problema número 1, y me piden que calcule los infinitos términos de una progresión geométrica en la que a sub 1 es igual a 10 y nuestra razón es igual a 2 tercios. Haciéndolo con números más sencillos, si volvemos al ejemplo de antes, si nuestra razón es un medio en lugar de 1, ¿vale? La razón es más pequeña, vemos que aquí nuestro primer término seguiría siendo 2, pero ya el siguiente, multiplicar por un medio es reducir a la mitad, así que sería 1, luego sería un medio, luego sería un cuarto y así, etcétera, etcétera, hasta el final. Aquí vemos que cada vez los términos van siendo más pequeños. Si son cada vez más pequeños, van a ir aportando muy poco, muy poco, muy poco a la suma. Así que sí podríamos sumar todos esos términos de ahí. Aplicando nuestra fórmula, vemos que la suma de los infinitos términos es el primero dividido entre 1 menos la razón. Nuestro primer término es 10, simplemente habría que aplicar la fórmula, y la razón es 2 tercios, así que sería 1 menos 2 tercios. Esto es lo mismo que 10 partido de 3 por 1, que sería 3, menos 2, 1 tercio. 1 tercio. Y pasamos el 3 arriba multiplicando, puesto que es el denominador de un denominador, y en total sería 30. Esa sería la suma total de los infinitos términos de esa progresión geométrica. En la siguiente tenemos un problema algo más combinado. Nos piden que hallemos los 7 primeros términos, su suma, es decir, nos piden a sub 1 hasta a sub 7, nos piden la suma de los 7 primeros términos y además también la suma de los infinitos términos según vemos aquí. Pues vamos a ir calculando, puesto que sabemos que en una progresión geométrica el a sub n, el término a sub n, es igual al primero de los términos multiplicado por la razón elevado a n menos 1. Aquí tenemos esto muy sencillo, puesto que la razón es muy sencilla, es un medio, es decir, reducir a la mitad, y además al estar con un menos vamos a tener que ir cambiando de signo. El positivo, el menos un medio, me lo va a convertir en negativo, y el número negativo, al multiplicarlo por un menos, me lo va a convertir en positivo. Así que de forma alterna iremos poniendo un menos, un más, un menos. Nuestro primer término, 16, y el siguiente término debe ser la mitad, pero cambiada de signo, pues sería menos 8. El siguiente, la mitad, 4 y cambiada de signo, ahora en positivo. Menos 2 para el siguiente, ya iríamos por el cuarto elemento, sería 1, luego menos un medio y por último un cuarto. Estos serían los 7 primeros términos. Para hallar la suma de los 7 primeros términos, recordamos del vídeo anterior que era el a sub n multiplicado por r, restándole a sub 1 y por último dividiéndolo entre r menos 1. Si lo hacemos esto, a sub n hemos visto que es un cuarto. Eso lo tenemos que multiplicar por la razón, que es menos un medio. Y a eso restarle el último de los términos, el primero de los términos, que sería 16. Todo ello partido de r menos 1, que sería menos un medio, r menos 1. Al multiplicar un cuarto por un medio es menos un octavo menos 16. Y todo ello partido de menos 3 medios. Y si hacemos toda esta cuenta, nos da 10,75. La suma de todos estos términos
nos daría 10,75. Tenemos que tener en cuenta que vamos sumando al 16, o sea, perdón, le vamos restando primero uno, luego sumándole otro, es decir, que realmente la suma va yendo de forma alterna. Y ya por último, aplicando la fórmula de la suma de los infinitos términos, pues vamos a colocar que esto sería igual al primero de ellos, es decir, a 16 dividido entre 1 menos la razón, que sería menos un medio. Esto lo colocamos entre paréntesis. Es decir, 16 partido de 1 más un medio. 16 partido de 3 medios, que es igual a 32 partido de 3, pasando el 2 arriba multiplicando al numerador. Y esta sería la suma de los infinitos términos. Ya con esto vamos a terminar el vídeo, porque en el siguiente vamos a hacer una serie de problemas en las que ya vamos a ir combinando progresiones aritméticas y geométricas con sumas y cálculo de términos generales, ¿de acuerdo? Ya con esto terminamos el vídeo y nos vemos en el siguiente.